Educación Virtual les da la bienvenida a esta charla, Juegos de Rol, Dinámicas para Educar en Tiempos Libres, la cual se realiza dentro de la estrategia Enseño porque quiero. Yo soy Marisol Salazar, hago parte del equipo de trabajo de Educación Virtual y los estaré acompañando en este espacio junto con Alejandra Peláez. Estaremos juntas atentas al chat y a las preguntas que ustedes tengan. Para quienes participan por primera vez en una de nuestras charlas, les informamos que estaremos aquí aproximadamente una hora, donde en 45 minutos Felipe, nuestro ponente del día de hoy, nos dará una exposición y al finalizar responderá por 15 minutos las preguntas que hayan surgido. Sus preguntas pueden presentarlas a través del botón preguntas y respuestas, el cual encontrarán en la parte inferior de Zoom. Podrán desplazar el mouse en la parte inferior de Zoom y allí encontrarán el botón de preguntas y respuestas. Para quienes se pregunten si esta charla está siendo grabada, sí. Todas nuestras charlas son grabadas y posteriormente las subimos a nuestro canal de YouTube. Y en este caso, esta charla es de la estrategia Enseño porque quiero, entonces también la subimos al sitio de Enseño porque quiero. Ahorita más adelante les vamos a compartir por el chat los enlaces a estos sitios. Es conveniente contarles además que normalmente hacemos encuentros de Enseño porque quiero los primeros viernes de cada mes, pero en esta ocasión y teniendo en cuenta la contingencia actual, hemos decidido ampliar nuestra recurrencia de las charlas y durante toda esta semana hemos estado ofreciendo diferentes charlas. El lunes, por ejemplo, tuvimos ponentes que nos hablaron sobre educación. El martes nos hablaron sobre preservación humana. Ayer miércoles estuvimos en unos talleres sobre actividades de ocio. Hoy jueves hemos tenido charlas sobre conocimientos diversos. Y mañana viernes el tema se centrará en el cuerpo humano, visto desde diferentes énfasis. Tendremos el cuerpo humano visto desde la medicina, pero también visto desde el arte. Pues no siendo más y después de como de contarles todo este panorama, queremos agradecer a Felipe. Él se llama Felipe Emel Valle Vargas. Felipe ha manifestado el interés de participar en Enseño porque quiero y compartir su conocimiento. Queremos agradecerle por la entrega en la preparación de la charla, en su presentación. Felipe es estudiante de licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia y diseñador de modas. Y además es un jugador y narrador de juegos de rol desde hace más de 5 años. Felipe, bienvenido y ya, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya lo dijo Marisol, yo soy Felipe Valle, pertenezco al Instituto de Educación Física y hoy vengo a presentarles una iniciativa que tengo sobre los juegos de rol como un método de enseñanza para diversas materias. En este caso yo lo veo como una gran posibilidad para el tema de geografía e historia, pero también se puede hacer con deportes, con biología. Hay una infinidad de posibilidades que ya dependen del docente y de su creatividad. Entonces, ya entrando en materia, yo empecé a jugar rol hace ya 8 años. eh, de 5 años hacia acá me interesé, ya fue por el tema de ser narrador de estos juegos y vi en ellos mucho potencial porque como más adelante se darán cuenta, el rol les va a dar una iniciativa muy, muy, muy fuerte a los estudiantes y a los jugadores, bien sea sus hijos o quien sea, para que investiguen y para que encuentren pues como más información. Ahora bien, vamos aquí a lo primero, que son los juegos de rol. Mark Brel en un artículo en 2017 los describe como una aventura única, irrepetible, vivida en primera persona, ya que eran las decisiones de los jugadores las que iban matizando las relaciones entre los personajes y con todos aquellos seres que se encontraban en la ficción. Entonces,
Los juegos de rol, para hacerlo más claro, son una historia contada por un narrador, una persona se encarga de crear la historia y de ahí ya se desenvuelve todas estas acciones en las que los jugadores interactúan, viven y desarrollan su curso y desenlace. ¿Cómo se conforma un grupo de rol? Perdón, la base del grupo de rol es tener un narrador, que es una persona que ya ha estudiado los manuales. En este caso vemos la imagen de Vampiro la Mascarada. Es un juego que se basa algo así como en historia real, pero teniendo como personajes vampiros y como todo un mundo de estos seres de la noche, de estos seres mitológicos de la noche. El narrador debe, lo principal, leerse el manual básico. Ahí te van a enseñar todo lo que son las tiradas, todo lo que es el mundo de tinieblas y las criaturas que se van a encontrar. ¿Qué sigue? Siguen los jugadores. Los jugadores son la parte fundamental porque son literalmente los personajes de de la historia. Y hay un participante que no es un ser vivo, pero es muy importante, que son los dados. Los dados son los que deciden absolutamente todo, discúlpenme un momento, los que deciden absolutamente todo lo que pasa en el juego, porque cada que se vaya a tomar una decisión o algo, se recurre directamente a los dados. Entonces, vamos a lo siguiente. Los juegos de rol, como bien lo describo acá, son una herramienta magnífica a la hora de enseñar historia y geografía, pues fomentan el desarrollo de la imaginación. Por ejemplo, volvemos al tema de Vampiro la Mascarada, pues o Vampiro en general, que se ambientan en historia real. Aquí podemos ver otro juego de Mundo de Tinieblas que es Hombre Lobo. Todos estos pertenecen a una compañía que se llama White Wolf. Bueno, aquí otra vez Mark Brel nos dice, los juegos de rol ya tienen un nombre bastante descriptivo, pero vale la pena desarrollarlo. En un principio es un juego, su nombre lo dice, con todo lo que conlleva esto, la libertad, la diversión, el entretenimiento, la no realidad y muy importante y grave es esta última, reglas propias. Ahora bien, por otro lado, es un juego de rol. ¿Qué es el rol? Un modelo de comportamiento social. Es por esto que los juegos de rol los podemos definir como aquellas actividades lúdicas en que los participantes interpretan modelos de comportamiento que no son suyos, están interpretando un personaje y muchas veces, eso se da muy seguido, el personaje no tiene nada que ver con la personalidad de quien lo interpreta. Más adelante vamos a ver unos detallitos al respecto. Bueno, ahora entramos a la historia de los juegos de rol. En el siglo XIX aparecen los juegos teatrales que los crea Viola Spolin. En estos juegos se simulaban como legislaturas, pues eran más como para preparar abogados, políticos, jueces, cosas así, en donde cada uno tomaba un rol. Pedrito era el juez, Pablito era el acusado, Victoria era perdón, la abogada, pero en este caso literalmente no había como una regla sobre el rol o sobre lo que tenía que hacer cada uno dentro de ese juicio. Entonces, con el pasar del tiempo, ya estamos en siglo XX, en los años 60, nacen los juegos de historia creativa con la fundación de la Society for Creative Anachronism.
¿Qué es la Sociedad para el Anacronismo Creativo? En estos juegos, qué se hacía? No sé si hayan estado en las cosas, hayan visto, perdón, las ferias medievales. Por ahí alguien me estaba levantando la mano. Creo que era Lina. Bueno, ahorita miramos cómo hacemos. Hacemos una pausita para resolverle las dudas. Bueno, se hacían todo este tema de las ferias medievales donde se simulaban las justas, se desarrollaba pues como la vida normal de un pueblo medieval, con sus caballeros, con sus esclavos, con un rey, con magos, con todo lo que conlleva todo este tema medieval. Y aquí se desprende algo muy importante, que es que los juegos de rol tienen dos categorías. ¿Cuáles son? La primera son los juegos en los que se actúa físicamente, como este tema de las justas. Aquí en Medellín se juega mucho uno que se llama Mil Espadas, que es muy de este estilo de la historia creativa, en el cual ellos hacen unas... Exacto, Juan. Mil Espadas es un juego de rol simulado. Eh, es en el que los jugadores toman atuendos de los guerreros de cierta época, de cierto pueblo, y empiezan a combatir entre ellos. Ellos hacen escudos de madera, hacen sus cascos, las espadas ya dependiendo pues del cada jugador manda a hacer un asa. Adentro llevan un tubo de PVC y van forrados en papel foamy para amortiguar pues los golpes cuando se los den, porque en este sí se golpean de verdad. Hay otra serie de juegos también físicos, pero aquí nos atañe la segunda categoría, que son los juegos de rol llamémoslos de mesa. Estos surgen en los años 70 en Estados Unidos porque muchos fans se cansaron de solo ser espectadores de una película o de solo leer un libro y quisieron ser personajes. Ahí empieza ya un juego imaginativo donde cada persona se vuelve un personaje de una historia concreta y narrada. Bueno, perdón. Guárdense muy bien esta imagen en la mente de los dados, porque va a tener una explicación más adelante. En 1972, Dave Arneson, en su momento, él fue parte de la organización de la historia creativa y pues ya basado en eso, él crea un juego de rol llamado Blackmoor, el Páramo Negro, el primero en jugarse como juego de mesa, pues propiamente dicho, con mapas, con figuras, con puntos de vida, podía seguir subiendo los niveles. Hola Mayra, eh, ya tenías pues armaduras y todas las demás características que tienen los juegos de rol actuales. Un tiempito después aparece Gary Gygax y crea un juego que se llama Chainmail, traducido en Cota de Malla. Este juego es de ambientación histórica, muy medieval, donde ya tienes la posibilidad de tener caballeros, magos, dragones, trolls y demás. Esto, bueno, me faltó, qué pena con ustedes. Dentro de Blackmoor hay una particularidad dentro del que inventó Dave Arneson, y es que las tiradas enfrentadas y todas las decisiones que se tuviera que tomar entre dos personajes se definían con piedra, papel o tijera. Esa era la forma de definir, pues, quién ganaba en esa tirada. Ahora volvemos con Gary Gygax. El juego pues de Chainmail era muy inspirado en las obras de J.R.R. Tolkien y Robert E. Howard.
Estamos hablando pues del Señor de los Anillos, del Hobbit y de todas estas obras de este torno medieval guerrero fantasioso. En 1974, Anderson y Giga se asocian para crear el juego, pues, tal vez el más famoso, el más jugado de todos los juegos de rol, que es Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Aquí lo digo como opinión personal, ¿cómo se, es uno de los más complicados a la misma vez porque son muchísimos libros y la cantidad de dados es muy grande. En este caso, para el tema pues de la enseñanza usando los juegos de rol, yo buscaría algunos más básicos, pero es un juego entretenido. No voy a hablar mal de él, solo que en este caso no es muy aplicable. Entonces, llegamos a la imagen que yo les decía ahorita, los dados. A través del tiempo, pues, empezaron a surgir con Calabozos y Dragones y con otros juegos de rol una cantidad que ustedes no se imaginan de dados. Hay dados desde el triangulito azul que tenemos aquí, a que es un dado de 4 caras, hasta el dado de 100 caras que usan ya los jugadores muy avanzados de Calabozos y Dragones, y no recuerdo en este momento cuál es el otro juego en el que se utiliza. Eh, pero literalmente es una esfera, es como una canica súper gigante, entonces hay una infinidad de cantidad de dados. Entonces vamos, por ejemplo, este es un dado de 4 caras, tiene, aquí estaría 1, 2, 4, a este lado está 4, 2, 3. En este caso el que decide es el que quede al frente tuyo en la parte de abajo, en este caso sería saco un 2. Vamos a los dados tradicionales, los de toda la vida de jugar parqués. Los dados de 6 caras, esos son dados muy fáciles de conseguir, son muy baratos. En caso de no tener las otras referencias, se puede improvisar con dados de 6 caras, e incluso hay juegos como La Muerte Camina que se juegan con dados de 6 caras nada más. Bueno, pasamos a la siguiente referencia, que es el dado de 8 caras. Este es un dado, yo lo he visto mucho en juegos de Mundo Tinieblas y en Calabozos y Dragones. Eso sí lo vamos a tener muy claro, que Calabozos y Dragones usa todas las referencias de dados. Ya los otros juegos no son tan variados en ese tema. Vamos a la siguiente fila, los dados de 10 caras. Estos dados tienen una particularidad, me disculpan, yo busco aquí una cosita, tienen una particularidad, y es que los dados, como pueden ver ahí, eh, vienen o por decenas o por unidades. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos dados? Este, por ejemplo, de la derecha, un dado de 10 caras sencillo, se usa para una tirada normal, enfrentada, para tomar una decisión. Este dado, que sería, por ejemplo, este mismo, ay, se me perdió, que sería uno de estos, se usa para hacer cantidades. Por ejemplo, yo soy un narrador y te pongo en la escena. Estás entrando a una discoteca en la que tenés que buscar a Pepito Pérez. Permítanme, yo muevo aquí la cámara. Tienes que buscar a Pepito Pérez. En la discoteca en este caso, habrían 24 personas. Este es un recurso muy chévere que pueden usar para contar cantidades. Vamos a los de atrás. Aquí tenemos un dado. Este y este son dados de 20 caras. Perdón, estos tres son dados de 20 caras. Eh, También usados en Calabozos y Dragones, y un dado de 15 caras. 15, no, perdón, este es un dado de 12 caras. Son dados
Ya las referencias, el de 4, el de 12, no son tan fáciles de conseguir en el mercado, tampoco el de 8. No son muy fáciles de conseguir en el mercado, pero lo que son los de 20, los de 10 y pues obviamente los de 6 se consiguen muy fácil. Los de 10 y los de 20 por internet, incluso en este momento que estamos en encierro, por internet los consiguen muy fácil en Mercado Libre, en Amazon y bueno, claro que Amazon se demora bastante en llegar, pero por ahí se pueden conseguir. Entonces, los objetivos del juego de rol, que de acuerdo con Mark Brell, los juegos de rol y de simulación pueden ser usados con diferentes objetivos o finalidades. Primero, analizar situaciones y comportamientos desde otros puntos de vista. Aquí ya entramos a un tema más de qué te puede ayudar a desarrollar en un niño, en un adolescente, en un estudiante en general o en tus hijos los juegos de rol. Eh, este punto en particular de analizar las situaciones y los comportamientos se puede resumir en ponerte en los zapatos de otro, asumir el rol de otra persona y ver cómo los demás también deciden diferente a ti. Luego, comprender las razones y empatizar con otros colectivos o grupos, porque siempre los juegos de rol se juegan de... Lo ideal es que sea de 3 personas en adelante. También se puede hacer con 2 juegos como La Muerte Camina, se prestan muchísimo. Más adelante les explico cómo es ese juego porque lo pueden jugar tranquilamente en sus casas con dados de 6 caras. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ah, no, ya. Tercero, medir dentro de un juego las repercusiones de una decisión o un comportamiento. Punto muy importante, porque es una forma en la que tú te vas a dar cuenta que cada decisión de tu vida tiene un peso. Bueno o malo, tiene peso esa decisión. Se los pongo con un ejemplo. Estoy en un evento apocalíptico en un juego, llamémoslo en vampiro, la Gehenna, que la Gehenna es como el fin del mundo cuando se levantan Caín y todos sus hijos y a llevarse todo ya es como lo último. Yo estoy ahí, veo que puedo escapar y salvar mi vida o voy a enfrentar a unos seres a los cuales no tengo la más mínima opción de ganarles, pues obviamente mi personaje va a morir. Y uno suele desarrollar mucho cariño hacia algunos personajes. A mí me ha tocado ver jugadores que literalmente se rompen en llanto y se deprimen porque pierden un personaje el cual le habían invertido tiempo, estudio, lectura, puntos y demás cosas que incluye el juego. Cuarto, ensayar diferentes actitudes para ver cuáles son las más positivas individual y colectivamente. Volvemos a lo mismo. Como estás interpretando un rol, puedes ensayar actitudes para ver cómo esas actitudes influyen en los demás y qué puede pasar si yo me comporto de cierta forma en ciertas situaciones. Es una forma de vivir un mundo, una simulación del mundo real para, para aprender sobre cómo debo actuar a la hora de tener ciertas situaciones. Bueno, crear dinámicas de distensión a través del juego. Esto es muy, como opinión personal también, a mí me parece que los juegos de rol son súper desestresantes y uno se olvida de todo. Literalmente está siendo otra persona. Ahí se fueron las tensiones, se fue todo. Puedes desahogarte y puedes hacer un montón de cosas que te van a liberar todas las tensiones del día a día. Bueno, buscar nuevos caminos de acercamiento entre personas a través de los personajes.
Yo he creado muchas amistades y muy buenas amistades a través de los juegos de rol. Uno se encariña con la gente con la que juega. Todo el tiempo uno está su vida en muchas situaciones del juego, su vida, la vida del personaje, es salvada por alguien con el cual uno muchas veces nunca fue muy cercano. Y volvemos a lo de que uno se encariña demasiado con los personajes y ese cariño que uno le coge le hace a uno ser agradecido con quien le ayuda. Bueno, incitar la curiosidad y el conocimiento de la realidad que rodea a un personaje o situación. Vamos entrando en materia. Ambientemos. Tu personaje está en una calle de Francia en plena Revolución Francesa. Te tenés que desenvolver en ese hito histórico. Juan Villegas, qué bueno. Te tenés que desenvolver en ese ambiente histórico y pues te va a ser más fácil si conoces, si vos investigás y si vos aprendes de qué pasaba durante la Revolución Francesa en una calle de París, por ejemplo. Entonces eso va a desarrollar un deseo de investigar, de conocer, de estudiar en cada jugador. Conozco mucha gente que se lee toda la historia de la época en la que el máster te dice voy a narrar en tal año, en tal parte. Buscan toda la información y entran con ventaja porque saben lo que los rodea. Bueno, y la última es muy importante, detectar maneras de ser, aspiraciones y deseos más o menos ocultos de los jugadores. Esto se va a ver muy reflejado se va a ver muy reflejado a la hora de crear los personajes. Un personaje se crea con características que la persona desearía tener la mayoría de veces. Permítanme, vamos a la siguiente. Listo. Desprendiéndonos de ese último punto, entramos a las particularidades de cada jugador al crear un personaje. Cuando se crea un personaje, como les venía diciendo, el personaje es un reflejo de la persona. La persona va a poner como muchas cositas que no tiene o que desearía tener en esos personajes. Por ejemplo, frustraciones que intentamos superar a través del personaje. A mí me pasó en un juego que hicimos en una exposición en Fiesta del Libro, eso fue como en 2013 más o menos o 2014. Llegó un chico que tenía movilidad reducida. Este chico, desde el primer personaje que creó, lo más que le ponía eran atributos físicos en velocidad, en equilibrio, en fuerza. Era como que proyectaba eso que no tenía él en su cuerpo, lo proyectaba en el personaje. También vamos a detectar comportamientos que, que nos son vetados de nuestra vida y que queremos ensayar. Una persona que sea muy curiosa y la gente normalmente le reprima eso, va a crear un personaje que es muy curioso, muy inquieto, muy en eso que la gente no lo deja hacer. Y ahí podemos encontrar como ciertas cosas de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, que nunca nos habíamos fijado.
Bueno, traumas o recuerdos dolorosos que intentamos exorcizar, también a través del personaje se va a encontrar eso muchísimo. Relaciones con terceros que quisiéramos cambiar, lo que yo les digo de que se van a forjar algunas amistades que aparentemente son inesperadas, pero a través de una ayuda de yo peleé con mi amigo, pero quiero que me perdone, le puedo ayudar a su personaje y créanme que eso va a ayudar a mejorar mucho la relación. Sentimientos ocultos, eso es una particularidad también que tengo historia en la que estaba peleado con un amigo y me mató un personaje dentro de esa rabia. Hay muchas cosas que se reflejan en el juego que son de la vida de cada uno y eso se puede usar para identificar ciertos patrones de conducta. Por ejemplo, los amores imposibles. También se ve mucho que se entrelazan situaciones que hacen ver que hay amores escondidos, también aspiraciones, lo que les decía el niño con movilidad reducida, que su mayor deseo era correr y brincar y todo, y lo hacía en su personaje. Por último, idealizaciones propias o ajenas, que sería en este caso el tema de lo que yo quisiera ver en mí. Bueno, vamos entrando en materia. Los aportes que tienen los juegos de rol en la educación. Una de las mayores ventajas que tienen los juegos de rol con ambientación histórica, sea histórica con fantasía o directamente histórica, es que se convierten en una motivación para investigar sobre hechos y personajes históricos, como les decía ahorita, porque el conocimiento de estos puede otorgar ventaja a un jugador para desenvolverse en la crónica de forma más fluida y proyectar mejor a su personaje dentro de un escenario específico o una época. Va a moverse mejor dentro de la Revolución Francesa, un chico que conozca la Revolución Francesa, que un chico que no la conozca. O sea, un chico que no sabe ni dónde pasó eso, ni qué es la Torre Eiffel, ni nada pues al respecto uy, perdón, metí la Torre Eiffel. No, que no conozca nada de Francia ni de su historia, eh, no se va a mover igual por ese escenario. Bueno, hablan citando a Carbó García y Pérez Miranda en 2010, ellos hicieron una investigación respecto precisamente a introducir los juegos de rol como método de enseñanza en varias universidades de España. Todos los juegos de rol tienen un contenido histórico en su creación. Por más fantasioso que parezca, se puede rastrear su origen en algún hecho o personaje histórico. En el tema de Calabozos y Dragones, todo se basa en una vida medieval, un tema de cómo vivían los caballeros, qué se pensaba de los dragones, de los trolls, de los orcos, demás, cómo vivía un campesino. En Vampiro, pues como ya se los he dicho, o sea, yo cito estos dos porque son como los más conocidos y yo, por ejemplo, mi fuerte es Vampiro. En Vampiro siempre se ambienta en un suceso real, siempre, sin excepción se ambienta en algo real. Aquí volvemos a citar a Mark Brel. Yo lo he usado mucho en esta exposición porque él hace un análisis muy bueno sobre qué son los juegos de rol y qué es lo que se proyecta en la persona. Ahorita les dejo en la bibliografía, se las dejo abierta para que anoten el artículo. Es muy interesante y no es largo, son como 10, 12 paginitas. Bueno, él dice, facilitan la enseñanza de historia y o geografía a través del desarrollo de una crónica o narración bien ambientada.
con un control moderado de los hechos alrededor de los personajes. Siempre, muy importante esto último, siempre guardando la libertad de acción de los jugadores para conservar su motivación y su deseo de conocer sobre dicha época o suceso. Muchas veces nos va a pasar que nos vamos a encontrar con que teníamos preparado que los jugadores cogieran a la derecha y ahí iban a encontrar la, la Bastilla, y a la izquierda iban a encontrar un desfiladero por el que se iban a matar. Pero entonces los jugadores decidieron coger a la izquierda. Pues tú no puedes empezar como, no, 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 vayan por la derecha, porque ellos se van a desmotivar, no van a sentir ese deseo hey, soy yo el que estoy viviendo la historia. Más fácil, lo que ustedes pueden hacer es que ya a la izquierda esté la Bastilla. Invertir las posiciones para no coartar la libertad del jugador. Bueno, aquí está la bibliografía. Este Mark Brel es el que yo les digo que narra en gran medida el tema de los juegos, de todo lo que se puede detectar en un jugador eh, durante un juego o durante la creación de un personaje. Carbó García y Pérez Miranda con el artículo Fuentes históricas de los juegos de rol, un experimento para la didáctica de la historia antigua. Ese artículo se publicó en Education in the Knowledge Society. Eh, Se los recomiendo mucho. Ese sí es un poquito más extenso, igual pues, como pueden ver no son tantas páginas, son 18 páginas, eh, pero cuenta muy bien esto de introducir la, los juegos de rol en un contexto educativo. ¿Ustedes cómo pueden hacer? Vuelvo y les digo, pueden ambientar en una clase, pueden ambientar, no sé, el grito de independencia. Pueden poner a sus hijos, a un grupo de estudiantes al cual se le quiera hacer como un refuerzo, porque no es muy bueno aplicarlo con grupos demasiado grandes porque se vuelve tedioso, pero en un rato que se tenga libre, en un tiempo de refuerzo, con los hijos en la casa, se puede empezar a interpretar, por ejemplo, como les digo, el grito de independencia, eh, el florero de Llorente. Alguien puede ser, pues el máster puede hacer las veces de Llorente y los jugadores pueden ser quienes fueron a pedirle el florero prestado. Y así se puede desenvolver y el máster va a entrar a contar esa historia, pero desde los ojos de los jugadores. Ah, bueno, me faltó explicarles un participante, entre comillas, de los juegos de rol, que son los, J, los PNJ, perdón, los personajes no jugador. Eh, Son como personajes ambientados que el narrador o el máster los maneja. Son los que en el cine se llaman los extras, son como los demás soldados en este tema del grito de independencia, son eh, sí, los, en los juegos de consola, por ejemplo, son los que dan las misiones, como para dar una parte más importante. Ejemplo, en Vampiro la Mascarada, un personaje no jugador muy importante suele ser el príncipe de la ciudad, el príncipe pues de los vampiros de la ciudad. Él siempre te llama y, y te dice, mira, no sé, Pedro Pérez se robó no sé, el cuerno de no sé quién, o secuestraron al Justicar y hay que ir a buscarlo.
Los personajes no jugadores son los que interactúan de esa forma o son los que secuestraron al otro personaje. Esos personajes los maneja siempre el narrador y tengan algo muy claro. Un narrador es el todopoderoso dentro del juego, pero como todopoderoso también va a tener ¿cómo llamarlo? Va a tener que darle un libre albedrío a sus jugadores, porque esa es la base del rol. Hay una historia y ustedes deben desenvolverse en esa historia. Y a raíz de esa historia ustedes deben leer y deben estudiar respecto a lo que les dé esa historia. Eso fomenta la lectura y créanme que si ustedes logran atrapar a un jugador dentro de una historia, él va a buscar y se va a leer hasta lo último que ustedes le pasen con tal de poder desenvolverse con más ventaja, hacer crecer a su personaje. Cuando uno se encariña con un personaje, uno lo quiere llevar a lo más alto, uno lo quiere sacar, que sea el más fuerte de la cuadrilla, que sea el más sabio, que sea el líder. Eso siempre es un patrón particular que se encuentra, ay, se me fue por aquí. Eso es un patrón particular que se encuentra en todos los juegos de rol. Eh, eso es un patrón que se encuentra en todos los juegos de rol que las personas quieren destacar o hacer, bien sea por destacar de los demás o simplemente por realización propia, van a querer tener un personaje cada vez más fuerte y o más sabio o más dúctil para la labor. El rol tiene muchos libros, eso sí, el rol es de mucha lectura. Tengan muy presente que el rol es muy, muy, muy de lectura. Entonces, eso va a ayudar mucho a fomentar en los jóvenes esa buena costumbre. Ay, bueno, muchachos, permítanme, yo abro aquí, miro qué han preguntado por acá. Listo. Me pueden empezar a enviar las preguntas, yo voy a empezar a responder las que he visto por acá. Bueno, si quieres te voy leyendo por acá Sí, porfa. una que tengo. Tenemos, ¿existen juegos virtuales de rol? Sí, hay, hay páginas, porque es que en sí el juego de rol como tal es algo imaginativo, llamémoslo así, es algo muy imaginativo. Hay páginas que facilitan, por ejemplo, los tableros del Señor de los Anillos, de Calabozos y Dragones. Hay muchas páginas que pueden facilitar el juego virtual. Y hay foros, pues, donde se abren juegos de rol, donde se abren partidas y hay un máster que te narra, pues, el juego. Ah, mira, por ejemplo, Juan dice que narra por Roll20. A mí personalmente no me gusta Roll20, pues lo respeto, Juan, que lo haga y hay gente que es muy tesa narrando por esa plataforma, pero a mí la verdad yo no me puedo acomodar, yo prefiero hacerlo por videollamadas, en el caso virtual, pues. Bueno, por acá otra pregunta. ¿Se necesita un entrenamiento especial para desempeñar el papel de narrador en juegos de rol? Entrenamiento especial como tal, no, o sea, no es que vas a entrar a la academia de jugadores de rol, no.
lo que tienes es que leer, tienes que leer mucho. Como te digo, Calabozos y Dragones tiene una biblioteca desde 1974 hasta hoy. Vampiro, por ejemplo, tiene muchos libros, un libro para cada clan, el libro ellos lo llaman secta, pero es como pues como una agremiación. La cosa es buscar el material y aprender lo básico para empezar una narración como medianamente preparada, es leerte. Todos los juegos tienen un libro que se llama Manual Básico del Narrador. Entonces, es pegarse de ahí. Perfecto. Felipe, por acá otra pregunta es, ¿cómo jugar rol con niños sabiendo que pueden ser tan distraídos y aparte es tan complejo de comprender y de apropiarse? Bueno, señorita Mayra, esa pregunta me gustó mucho. Hay juegos que son mucho más básicos que otros, porque, o sea, ya es como desarrollar una estrategia en la cual los niños tengan algo más lúdico. En los niños sí se puede aplicar como algo más físico, más interpretativo, para mantener precisamente esa pilita que tienen los niños de estarse moviendo y distrayendo, se puede canalizar en algo más bueno, en parte del mismo juego de rol, hacerlo un juego más que una enseñanza, hacerlo sentir que están jugando mientras están realmente aprendiendo. No podemos meter todas las reglas que tendría, en este caso volvemos a Calabozos y Dragones, ¿no? O tú que sabes de juegos May, la leyenda de los 5 anillos también es una cosa con un montón de reglas y tablas. Tenemos que buscar juegos muy básicos e interpretativos. Siguiente. Felipe, ¿crees que hay edad especial para iniciarse en juegos de rol? No, hay que buscar, pues, sí, no, perdón, corrijo, sí, sí, porque pues uno tampoco puede meter a un niño de 4, 3 años a una partida porque realmente no lo va a entender y no se va a desempeñar bien. Yo lo pondría después de los 7, 8 años, buscando juegos muy básicos, buscando cosas muy interpretativas, muy lúdicas, para que el niño pues se interese, entienda y pueda participar. Pero como edad límite no hay ninguna. Felipe, ¿hay campeonatos de juegos de rol en el país? En su momento se hicieron, incluso yo tuve, cuando tuve con unos amigos una corporación que se llamaba la Corporación Lúdica Asociada Nacional, las siglas eran CLAN. Nosotros hacíamos eventos referentes a eso. Eh, Nosotros hacíamos jornadas de rol. Era muy chévere porque se encontraba uno con gente muy tesa jugando con gente más novata y no era tanto, sí se hacían algo que se llama un deathmatch, que es enfrentamiento de personajes y al final se da un premio, pero como una liga o algo así en particular no lo hay. Todo juego de rol debe tener una directriz o reglamento. ¿Qué factores se deben tener en cuenta para velar por una buena interpretación y narración de la historia? Bueno, muy buena pregunta, Julián. Es muy importante que para vos tener una buena interpretación de los personajes hay que aclararles a los jugadores que ellos son personajes, que dentro del juego, en este caso,
Felipe Valle no, no interfiere, por ejemplo, con este personaje. Esto es una hoja de rol. Felipe Valle no tiene nada que ver con Eugene Pilet, que es el nombre de este personaje, que yo lo tengo que interpretar, pero simplemente es eso, es interpretar al personaje, más no entrar en una interacción con el otro jugador como hey, Julián, mira, hagamos esto. No, lo tienen que hacer de Eugene a, no sé, supongamos que el personaje de Julián se llame Víctor, de Eugene a Víctor, y dentro del juego, si los demás lo escucharon, los demás jugadores que estén ahí van a escuchar y van a saber, no se puede extra, eso se llama sobreactuar. Y dentro de la narración, pues es como darle esa libertad a los jugadores de poder decidir y no coartar sus, su- sus actos. Bueno, Felipe, por acá tenemos como un comentario pregunta. Sí. Dice, muy interesante el tema. La verdad, soy ignorante en este asunto, pero me llama la atención el tema por su conexión con la enseñanza. Mi pregunta, aunque la respuesta puede ser obvia, es, en la construcción del juego no tiene que darse una fidelidad en el desarrollo con respecto a los finales de una obra. Ejemplo, Tolkien. Y se hacen tan interactivos que cada vez que se juegue, espérenme que se me perdió la pregunta, Cada que vez se que se hacen juegue, tan puede ser. interactivos que cada vez que se jueguen pueden tener diferentes desenlaces. Sí, ese es uno de los objetivos del rol. Tú tienes el juego del Señor de los Anillos, por ejemplo. A mí ese juego me gusta mucho para explicar el tema del rol, porque sí, es ambientado en el Señor de los Anillos, es un juego mmm, que tiene esa particularidad, los personajes, los reinos, los pueblos, pero no siempre tiene que terminar como la película del Señor de los Anillos. Ya en un tema, como lo hablábamos de enseñanza histórica, ya habría que tener un poquito de control sobre ese desenlace, pero, o sea, que las cosas los lleven al desenlace, pero el nudo que se va a tener y el desarrollo de la historia va a ser a merced de los jugadores. Es uno de los grandes retos de ser narrador de rol, que tú puedes tener una historia súper preparada, pero en cualquier momento un jugador dice, no, no, quiero hacer diferente y toca improvisar y volver a enrutar la historia. Felipe, ¿en Medellín existen grupos, clanes o torneos oficiales de juegos de rol o son reuniones independientes entre personas que gustan de los diferentes juegos de rol? La mayoría son reuniones independientes. Incluso yo juego con dos grupos de amigos, jugamos bien sea por Zoom o por Skype, pero son cosas pues como que se cuadran entre amigos. Hay varias exposiciones, lo que es la fiesta friki, lo que es, ¿cómo es que se llama esta otra? Comic Con, Otacon y todas estas reuniones de frikis eh, tienen ciertos espacios donde se puede jugar. En Fiesta del Libro, por ejemplo, se abren muchos espacios para los juegos de rol. Hay una pregunta, Felipe, que es de una profesora y dice si sabes en qué momento se dan los criterios para el juego o cómo se construyen las instrucciones para tal fin y cómo se evalúa. ¿Me repite lo último, porfa? Te lo voy a repetir. Vea, ¿en qué momento se dan los criterios para el juego? ¿Cómo se construyen las instrucciones para tal fin? ¿Y cómo se evalúa?
Bueno, en este caso, como el criterio del juego queda muy a merced de la creatividad de quien lo esté desarrollando, porque mm, depende de hacer un análisis de los estudiantes y del grupo. Vuelvo y lo digo, eso sería más como para un espacio de tiempo libre con cierto grupo de estudiantes que presenta alguna dificultad o que no van como al mismo ritmo de los demás. Eh, y la parte evaluativa sería, pues ya sí sería a concepto del docente o de quien lo imparta, porque ya tú decides si hacer un examen o calificar sobre el comportamiento de los jugadores o calificar sobre las notas que hayan tomado respecto al juego. O sea, ya sí quedaría a concepto de la persona cómo evaluar lo que aprendió el estudiante, en este caso el jugador. ¿Conoces de pronto, Felipe, algún grupo de narradores que recomiendes acá en la ciudad? Eh, Yo conozco muchos, bueno, muchos no, varios narradores, pero así como grupos en particular no es fácil encontrar. Está la comunidad underground, se llama así, ellos son los organizadores de Fiesta Friki. Está, ¿cómo es que se llama? Hay varias corporaciones lúdicas. Hay una, esa sí no recuerdo el nombre, queda al frente de, del éxito de la 80, del éxito que hay en la 80 con San Juan. Queda en esa misma cuadrita subiendo, como si entraras de San Juan a subir a la 81 y ahí juegan Magic, juegan Calabozos y Dragones y varios otros juegos pues de rol. Por acá nos piden que nos hables un poco más sobre juegos virtuales. No sé si sabes de pronto de algún juego específico, alguna página. Mm, no, es que vuelvo y lo digo, o sea, los juegos de rol como tal no se juegan virtuales pues como con una consola que te abre un juego y vos empezás a jugar. Hace mucho tiempo hubo uno para Play 1 que era de Vampiro la Mascarada. Yo lo he buscado por cielo, mar y tierra y no lo he podido encontrar para PC. Que era literalmente un juego en el que vos eras un personaje de vampiro y te desenvolvías pues en todo ese escenario. Pero, o sea, para jugar rol se necesitan sí o sí personas. Ya es como buscar la página Roll20 o alguna otra que te desenvuelva pues como un escenario de juego, pero es necesario tener personas para jugar. Perfecto. Pues ya, Felipe, yo creo que para cerrar, ¿dónde te podemos contactar? Por acá nos preguntan si tienen, no sé, te pueden contactar para que narres y de cuántas personas se integraría el grupo, por ejemplo. Me pueden buscar en Facebook como así Felipe M. El Valle, Pipe M. El Valle Vargas, o me pueden buscar mi página Pipe H. Diseño de Modas. Y pues en Instagram también me pueden buscar como @pipeh_valle y por ahí podemos conversar. Perfecto. Eh, Felipe, muchas gracias por tu exposición, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes por todos sus comentarios, por sus preguntas. Los invitamos a estar atentos a nuestra programación. En un momento les compartiremos por el chat la programación a todos para que se inscriban. ¿Tienes algunas palabras como despedida, Felipe? Sí, darle las gracias a todos los asistentes el programa de UD Arroba, el programa de apropiación, enseño porque quiero. Es un espacio muy, muy bueno para dar a conocer muchas cosas que normalmente no se tratan. Eh, Quiero motivarlos a que busquen los libros, por ejemplo, de vampiro, están en toda la web.
Los pueden encontrar muy fácil, pueden encontrar resúmenes. Si quieren me escriben, yo les doy un poquito de información sobre el juego, el que yo les mencionaba, que es La Muerte Camina, que es un juego que se juega con hojas de papel arrancadas de un cuaderno y dados. Dados de 6 caras, un juego que no tiene mayores reglas. Entonces, quiero darles las gracias. Feliz Día del Idioma a todos. Y muchos éxitos. Busquen, ahí les dejo la inquietud para que busquen información respecto a los juegos de rol. Hay páginas como Dreamers y pueden poner en Google juegos de rol y les va a salir una lista muy larga de diversos juegos. Mis recomendados son La Muerte Camina, Vampiro la Mascarada, en general los de Mundo Tinieblas, y pues buscar esos que no tienen como tanto complique. Listo. Muchas gracias, Felipe. Y nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos. Por acá, por el chat, entonces, la programación de mañana. Les recuerdo que mañana estaremos hablando sobre el cuerpo, visto desde diferentes facetas. Entonces, por acá ya les vamos a compartir nuestra programación de mañana. Y estén muy atentos a la programación de la próxima semana. La programación de la semana siempre, pues deben de estar atentos a nuestras redes, y también, pues acá en este enlace que les acabamos de mandar, pueden encontrar como la programación que va cambiando semanalmente. Esta está publicada en el portal universitario y es importante que ustedes al momento de inscribirse, pues revisen el correo que utilizaron para inscribirse. Listo, ese correo es para utilizarlos, al que no pueden simplemente simular el correo de allí, porque es necesario para poder ingresar. La información para ingresar me llega al correo. Entonces, esta es la programación de mañana. Mañana tendremos a las 9 de la mañana trastornos de sueño en la cuarentena, a la 1 p.m. el cuerpo desde la narrativa del arte y a las 4 p.m. el microbioma humano. Los enlaces de inscripción los encuentran en la parte de abajo. Acá están los del 24 de abril y entonces es importante que abran cada enlace en el que se desean inscribir y utilicen pues un correo que realmente revisen, porque allí les va a llegar el enlace para poder ingresar acá al encuentro.